Estamos con Néstor Andrenachi, amigo, director, músico argentino, que dirigió durante muchos años, entre otros tantos trabajos, al conjunto vocal de cámara de la Municipalidad de Quilmes. Y bueno, te damos la bienvenida, Néstor, gracias por estar con nosotros en la comunidad conjunto vocal de cámara. Si te parece, podemos pasar a algunas preguntas que hemos pensado. Dale, cómo no. Bueno, el conjunto vocal de cámara es un conjunto profesional y lo primero que queremos preguntarte es cuál fue el momento en que estuviste a cargo de la dirección del conjunto vocal de cámara. ¿Cómo fue que comenzaste a dirigir el conjunto y hasta qué momento lo tuviste a cargo? Bueno, comencé con una suplencia en el año 1975. El que era director en ese momento, Néstor Sadov, me pidió que hiciera una suplencia porque él tenía tenía una cuestión por la cual necesitaba una asistencia. Yo estuve, la verdad que no recuerdo bien si fue un mes o 2 meses, en el año 75. Luego, en el año 76, él renuncia al coro. El coro gesta con el municipio una manera de buscar un reemplazante, que fue un concurso. La municipalidad le da la potestad al coro de elegir a su director. Ajá. Y entonces en ese momento se abre un concurso, yo me presenté. Sé que se presentaron otros 2 postulantes, pero no sé quiénes son. Ajá. Mira vos. Nunca pregunté tampoco. Y bueno, el coro me eligió. Y entonces a partir del año 1976 empiezo a dirigir el coro. Y estuve hasta el año, calculo que 1993. Vos decís el año 1976 y acá me voy a salir un poco del libreto, pero me salgo con una razón muy específica, que es que cuando estuvimos analizando los pormenores de la entrevista, una de nuestras compañeras, Mónica Capra, nos contó de algunas situaciones muy complicadas en ese momento, dada la dictadura militar, digamos, y nos mencionó algunas de ellas. Tal vez recuerdes, nos ha mencionado situaciones concretas en las que tuviste que salir en defensa de gente del conjunto. Sí, bueno, pero eso fue bastante después, digamos, fue sobre el final de la dictadura. Digamos, había, bueno, viste cómo son esas cosas que durante un gobierno dictatorial marcan gente. Claro, la delación es moneda corriente. Y entonces en una entrevista con el que era el director de Cultura me planteó concretamente que había gente que podría ser subversiva. Claro. Yo en ese momento nuestra actividad no tenía a ver cómo te podría decir, no tenía un correlato político partidista, y en ningún momento en nuestro grupo se dio una situación en la cual hubiera, no sé, nosotros hacíamos nuestro trabajo y no me pareció pertinente, no sé, dar lugar. Claro, no había una situación. Por otro lado, una situación delicada, ¿no? Porque si te marcan a un compañero y vos lo tenés que delatar, ¿qué te parece? Es complicado. Yo no hice lugar a nada.
Pero viste cómo son esas cosas, porque cuando alguien tiene el poder, no importa lo que digas o lo que hagas. Yo di mi posición era que nosotros cantábamos y que no teníamos una actividad política, cosa que era cierta, por un lado. Por otro lado, también era cierto que nosotros, al hacer lo que hacíamos, estábamos haciendo una afirmación cultural muy particular. Bueno, no sé, supongo que debe ser eso a lo que hace alusión Mónica. Yo no iba a delatar a nadie. Así de sencillo. Sí, sí. Sí, momentos, digamos, digo, en referencia a la historia, digamos, a la historia en cuanto a transcurso y a los diferentes momentos y a los a veces muy difíciles momentos que uno tiene que, con los cuales uno tiene que de alguna manera que poner la cara como director y responder por su gente, ¿no? Claro, sí. Más que nada, en ese sentido. Lo que sí me da la sensación es que fue una situación en la cual, bueno, podría haber pasado cualquier cosa. Claro, claro. Podrían haber pasado por encima mío. Uh-huh. Porque total, mi autoridad era muy relativa. Absolutamente, ¿no? Sí. Pero seguro que no iba a haber una delación de nada, porque es muy complejo pararse frente a la dictadura. Es muy complejo. Nosotros no, digamos, ahora, bueno, pasó tanto tiempo, pero las marcas siguen estando en nuestra sociedad. No tenemos, hay mucha gente que no tiene idea de lo que significaba estar viviendo en la dictadura y el peligro que corría la vida de cualquiera, por cualquier cosa, ¿no? Sí, andar en la calle simplemente era altísimo riesgo, ¿no? Exactamente, por eso es difícil, para gente que no vivió la dictadura, es difícil darse una idea de qué significaba la dictadura y qué grado de irracionalidad había en todo eso. Uh-huh. Bueno, por suerte quedó atrás. Volviendo un poco al tema de la profesionalización del conjunto vocal de cámara, vos has mencionado ya que, digamos, el municipio, el director de cultura, o sea que en el 76 ya estaba de alguna manera, si no profesionalizado, estaba bajo la égida municipal. Claro, en ese momento el director tenía un sueldo que lo ponía la municipalidad, y el conjunto era el conjunto vocal de cámara de la municipalidad de Quilmes. Años después, la dictadura tuvo varios periodos, pero sobre el final de la dictadura, el director de cultura de ese momento, que era el hermano del intendente, nos propuso que la municipalidad previera un viático para los integrantes del coro, porque el coro realmente había llegado a un nivel artístico y de proyección a nivel comunitario que era muy alta. Entonces ellos se dieron cuenta de que ahí había algo y lo quisieron de alguna manera, ¿cómo te puedo decir? Capitalizar. Claro, capitalizar, esa es la palabra. Entonces les dieron a todos los integrantes del coro un viático, no era un honorario exactamente. Ajá. Desde el año 83 que empieza la democracia hasta que el coro tiene la estabilidad, hubo todo un movimiento dentro del coro y hacia la municipalidad como para lograr que el coro se estabilizara. Y eso fue toda una circunstancia desde el punto de vista, a ver cómo te podría decir, desde el punto de vista musical, a mí personalmente no me agregó nada eso. Claro.
pero sí me agregó mucho de capital político, de gestionar, digamos, de ir a hablar con los concejales, de ir a hablar con el intendente, de ir a hablar con el director de cultura y tratar de que la municipalidad lo estabilizara a los integrantes del coro, porque su actividad superaba lo que era un coro comunitario, claro. Iba mucho más allá, desde un punto de vista artístico y desde un punto de vista de lo que implicaba la cantidad de presentaciones que hacía y el nivel del repertorio que llevaba a cabo, ¿no? Y actualmente, digamos, el conjunto vocal de cámara es un coro profesional y ¿qué otros coros profesionales tiene el país? Mira, yo no sé decirte a ciencia cierta cuántos coros profesionales. Hay varios. Por supuesto están los coros que dependen de los teatros líricos. Está el coro de la Argentina de La Plata, está el coro de Teatro Colón, está el coro del Teatro San Martín de Córdoba. Claro. También hay otros coros que son profesionales, que no tienen esa vertiente lírica, por así decirlo. Claro. Está el coro polifónico de Santa Fe, está el coro de cámara de la provincia de Córdoba, está el coro de cámara de la municipalidad de Córdoba, está el coro de la Universidad Nacional de Cuyo, 3 de febrero. 3 de febrero. Coro del 3 de febrero. Seguramente me estoy olvidando algún otro. Sí, el Jóvenes, el Polifónico. El Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Jóvenes, el Coro Nacional de Niños. El coro, sí, claro. Y debe haber algún otro más, o algunos otros más que yo en este momento no conozco o no recuerdo. ¿Se puede ser profesional sin ser rentado? Sí, totalmente. La profesionalización la profesionalidad, por así decirlo, es algo que tiene algo más, digamos, no tiene una relación absolutamente directa con la manera en la cual los cantantes se ganan la vida, sino que tiene que ver para mí con el nivel que tienen en su métier artístico. Claro. Hay muchos coros que son profesionales cuyos cantantes no cobran por estar en ese coro, ¿no? Qué sé yo, el Estudio Coral de Buenos Aires, el Grupo Vocal de Difusión, por nombrarte un par nomás. Son coros que tienen un excelentísimo nivel, son de un nivel profesional, pero sus integrantes no necesariamente cobran por cantar ahí. A veces cobran, pero no es la condición de pertenencia. La profesionalidad tiene que ver para mí con un saber hacer el quehacer artístico de referencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucha gente que cobra, que esto es algo que es muy importante y que si está, puede facilitar mucho hacer las cosas. Porque te puede dar la posibilidad de dedicarle un tiempo, de estudiar, de perfeccionarte, de ser, de investigar, de ser mejor en lo que haces. Acá tenía anotada una pregunta que es un poco en relación con esto que estamos conversando. ¿Cuáles son los aciertos y cuáles los perjuicios que puede implicar la cuestión de ser un coro o un grupo musical institucional o rentado, gremializado, y digamos si hay una cierta pérdida de frescura inevitable en pasar de lo que sería, digamos, lo que se entiende por un vocacionalismo, un amateurismo al profesionalismo? Es decir, si es, digamos, condición sine qua non que un coro institucional o un grupo musical, un ensamble, tenga, digamos, intervenga en ciertas cuestiones que en algún punto lo pueden alejar de
de ese profesionalismo bien entendido, en el hecho en donde, digamos, se privilegiaría el métier y la actitud frente al hacer música o al hacerse el trabajo profesional. Es una relación difícil, te voy a decir, porque las instituciones tienen sus objetivos. Y no siempre los objetivos de las instituciones con respecto a los organismos artísticos son coincidentes, ¿no? Y a veces las instituciones tienen comportamientos a veces un poco locos o a ver cómo te puedo decir, un poco a veces psicóticos, ¿no? Uh-huh. A veces es muy complicada esa relación. A veces se da de buena forma y vos tenés grandes organismos dependientes de municipios o de provincias o de estados y que logran resultados artísticos increíbles porque tienen gestores que son inteligentes, que son que conocen de gestión cultural y potencian las posibilidades que tienen los grupos. Y otras veces, tenés una cosa absolutamente disparatada que es muy difícil de compaginar. Ese conflicto siempre está. A veces se resuelve bien y a veces se resuelve mal. En nuestro país a veces se resuelve bien y a veces se resuelve mal. ¿Qué te voy a decir? Y no siempre las instituciones son instituciones estatales, a veces los coros dependen de fundaciones. Y por eso mencioné justamente la palabra institución y no necesariamente, digamos, una entidad específica que tenga que ver con un lugar público. Exactamente, ¿no? Hay veces en que las instituciones tienen requerimientos que van en contra de lo que es la práctica artística de un organismo. Y otras veces te encontrás con gestores que son inteligentes, que son conocedores, y eso es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Lo mejor que te puede pasar. O a veces no te encontrás con gente que es conocedora, pero sí que tiene buena onda, que tiene buena voluntad, que quiere colaborar y que escucha al tipo que está trabajando en lo que está haciendo y trata de ayudarlo y de solucionarle los problemas. Claro. Que siempre se presentan cuestiones, siempre hay una inercia que da la actividad. Cualquier actividad tiene una inercia. Claro. A veces la podés gestionar bien y a veces no la podés gestionar bien, ¿no? Bueno, yo, como siempre, un placer conversar con vos. Le voy a ceder ahora la palabra a mi compañero Mario Wittis, que digamos, le voy a pedir que conduzca, digamos, ahora otra serie de preguntas que tenemos preparadas que también van más hacia el perfil de tu propia persona con el vocal de cámara. Así que bueno, nada, estoy aquí y muchas gracias. Dale, Juan. Esto lo agrego a lo que comentaste antes, que cuando yo entré en el 83, todavía con el gobierno militar, se había resuelto el tema de los contratos programáticos, y recuerdo que en ese mismo momento en que yo entré, me comentaste que ya habían empezado a trabajar en la profesionalización del coro. O sea que esto llevó unos cuantos años. A partir de que el coro se profesionalizó y se hicieron concursos para que entrara la gente nueva, ¿vos qué características notaste que cambiaron en el coro y como instrumento musical?
Mirá, el conjunto vocal siempre fue un coro que tuvo un muy buen estándar musical. Cuando el grupo se profesionalizó, una de las cosas que sucedió es que para que eso sucediera, hubo una serie de concursos para cubrir los cargos que se creaban. Y la gente que entró, bueno, no tenía necesariamente una historia con algunos tenían una historia con el coro de los que entraron y otros no. Se creó un conjunto nuevo, y ese conjunto tenía un nivel muy interesante, también a nivel vocal y musical. Entonces la sensación que yo tuve fue que cambiaba un poco, a ver cómo te puedo explicar, el color del coro, pero no tanto su nivel. Y bueno, me encontré con un grupo muy interesante, con el cual pude desarrollar programas muy interesantes en todo nivel. Y bueno, traté de capitalizar esa posibilidad que tenía. En el momento en que se profesionalizó el coro, hubo, en realidad, había una cantidad de cargos. Por lo tanto, el coro amplió su cantidad de voces y eso me permitió pensar en programas en donde pudiera tener mayores posibilidades de divisis, mayores posibilidades de rangos dinámicos. Entonces, bueno, realizamos una cantidad de programas que antes no podía, porque el coro estaba un poco reducido en su cantidad de integrantes, pero no tanto en su calidad. Pero bueno, nos permitió hacer programas con divisis, programas interesantes a nivel musical. La verdad que hicimos muchas cosas muy lindas en ese periodo, y lo disfruté mucho. Y acá una de las preguntas está más adelante, pero ¿qué momentos específicamente, si recordás, del coro los llevas más, los recordás con más cariño, con más u obras que se hayan dado? ¿Qué recordás? ¿Qué podés? Ya, la sensación que yo tengo es que el conjunto vocal de cámara siempre fue un coro muy flexible. Entonces pude realizar un repertorio muy amplio, cosa que a mí me gusta mucho. O sea que pudimos realizar un montón de música popular argentina, pudimos realizar un montón de música, digamos, del repertorio coral universal, obras de Poulenc, obras de Hugo Distler, bueno, por supuesto Mozart, y también el conjunto, por esa circunstancia del destino, digamos, estuvo integrado por gente que tenía una capacidad actoral interesante, ¿no? Entonces pudimos hacer cosas con puesta en escena. Hicimos La barca di Venezia per Padova, hicimos El festino de Adriano Banchieri con puesta en escena. Fueron cosas que fueron realmente muy interesantes. Hicimos la danza de los muertos de Hugo Distler con puesta en escena. La verdad que fue una época de mucho enriquecimiento para mí y de explorar un montón de repertorios, porque ese grupo tenía la flexibilidad como para poder hacerlo, ¿no? Y entonces es en tus condiciones que a vos te interesa incorporar en la gente que se incorpora
a grupos como el CBC está el que haya otro tipo de intereses a nivel artístico, como el caso de actores o bailarines o gente que se maneje en otras disciplinas que no sean exclusivamente canto? Mira, la verdad es que no es algo que yo busco conscientemente. ¿Viste? Como el dicho, ¿no? Dios los cría y el viento los amontona. Mucha gente se acercaba al conjunto porque era una salida laboral, pero también al mismo tiempo en el conjunto se encontraba con que no solamente estaba la posibilidad de cantar, también estaba la posibilidad de actuar, la posibilidad de moverse, de gestar otras cosas que no eran las estrictamente musicales, ¿no? Y yo siempre fui muy abierto a eso y la gente que se fue juntando también. Entonces, bueno, se dio sin que yo lo buscara. No es que yo lo busqué. Las pautas para los concursos de integración del coro siempre estaban muy dirigidas hacia lo musical. Pero la gente que se acercó, no sé por qué, tenía un target que hacía que pudieran hacer muchas cosas además de cantar, ¿no? Bueno, qué sé yo, en tu caso particular, yo recuerdo que, aparte de que vos, de tus condiciones actorales, sos un muy buen dibujante, un muy buen diseñador, y hacías muchas cosas muy lindas para nosotros en el grupo, ¿no? Y eso sí, lo podíamos capitalizar y vos estabas dispuesto, y entonces era muy lindo. Recuerdo con mucho cariño las tablas de la ley que hiciste para nosotros. No sé dónde estarán en una parte, y entonces había en las tablas de la ley un montón de preceptos que vos fuiste recogiendo a lo largo de los ensayos. No sé si estarán en alguna parte. La última vez que las traté de ubicar, me dijo que no, que en algún momento, en algún algo, se perdieron. ¿En qué momento se pensó, se inició la etapa de los conciertos didácticos? Porque eso fue una cosa que se conserva hasta hoy en el coro. ¿Cuándo se les ocurrió esa idea y con qué fines lo hicieron? Bueno, siempre... Digo porque yo creo que cuando yo entré ya había alguna planificación de eso. No, me parece que fue un poco después que vos entraste, o un poco bastante después que vos entraste. Digamos, siempre había de parte de la municipalidad una suerte de reclamo de que nuestro coro era elitista y que solamente hacíamos conciertos para cierto tipo de gente y con cierto tipo de repertorio, cosa que no era cierta, porque nosotros hacíamos un repertorio muy, muy amplio. De hecho, cantábamos en idiomas de pueblos originarios. También cantábamos en quechua, cantábamos en guaraní, por ejemplo. Cantábamos mucha música popular, pero también cantábamos todo tipo de música coral universal, ¿no? Y siempre me pareció bastante absurdo esa cosa de elitista, qué sé yo, de repente que es elitista que vos hagas una serie de motetes de tiempo de Navidad de Poulenc, pero no es elitista que la gente pueda ver, pueda apreciar la Gioconda o pueda apreciar el David de Miguel Ángel o los frescos de la Capilla Sixtina. Eso no es elitista, ¿no? La gente tiene acceso a eso y eso no es elitista, pero es elitista que nosotros cantemos Poulenc. Esto me pareció siempre un absurdo. Sí, yo por ejemplo, para comunicar lo que estás diciendo, por ejemplo, tengo acá al lado mío una lata de dulce de batata que tiene la Gioconda como... La estoy mirando en este momento. Bueno, te salva la cuarentena para que convides, ¿eh?
No, lo que quiero decir es que nosotros hacíamos todo tipo de repertorio. Y una de las cosas que nos decían es que nosotros no cantábamos en colegios, no cantábamos en escuelas, cosa que no era cierta, porque nosotros cantábamos. Yo recuerdo muchísimo, entre muchas otras cosas que pasaron en esa época, una vez que fuimos a cantar a una escuela en Solano, y que nos habían dicho que la mayor parte de los chicos que estaban ahí eran de la comunidad paraguaya o del noreste de la Argentina. Entonces preparamos este chamamé tan lindo que vos arreglaste, kilómetro 11. Fue muy graciosa esa vez, porque fuimos y la verdad que era una escuela que estaba en un lugar muy complicado. En las paredes estaba la marca del agua, de cuando subía el agua de un arroyo absolutamente pútrido que había ahí a un costado, y ahí aprendimos conocimos la tarea de las maestras, las cosas que hacían por los chicos. Bueno, no voy a abundar en eso, pero pasó una cosa muy graciosa, y es que nosotros mostramos a los chicos cómo era un coro, cómo estaba compuesto, que el coro se cantaba a distintas voces, que estaban los bajos, que estaban las... Entonces ese arreglo que vos habías hecho, Mario, era muy lindo, porque la melodía estaba dispuesta de manera tal de que cada una de las cuerdas tenía una parte de la melodía. Entonces, bueno, cantamos toda la melodía, les enseñamos a los chicos, les enseñamos lo que eran las sopranos, lo que eran las contraltos, lo que eran los tenores, lo que eran los bajos, y entonces hicimos un juego con ellos, en el cual ellos tenían que decir, a medida que nosotros cantábamos, quién tenía la melodía, si eran los tenores, los bajos, etcétera, etcétera. Y entonces sucedió que empiezan los tenores, Nerenda Piayuy, de nuevo implorar tu amor, las contraltos siguen, la culpa. Entonces los chicos decían, tenores, tenores, sí, porque les habíamos enseñado que las voces más agudas de los varones eran tenores, las voces más graves de las chicas eran las contraltos, la culpa mantiareco de todo lo que he sufrido. Entonces cuando llega la parte en la cual cantan las sopranos, Anikenderezaray, y entonces empezaron a gritar, ¡opranos! ¡opranos! Entonces era la primera vez en la vida que habían escuchado la palabra soprano. Como yo dije, las sopranos, ellos entendieron las opranos. Y estos sabían que eran las sopranos que estaban cantando eso, pero no pensaban que eran opranos. Sí, recuerdo ese momento. ¿Te acordás, Mario? Recuerdo ese momento, sí, nos reímos mucho. ¿Te acordás vos, Juan? Fue muy gracioso, porque aparte fue un unísono, ¿viste? ¡Opranos! ¡Opranos! Sí, y entonces nosotros dábamos conceptos didácticos, pero era como que no bastaba que si dábamos 2 conciertos al mes didácticos, nos venían a decir, pero ustedes no dan conciertos didácticos. Entonces un día dije, bueno, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a dividirnos, ya que somos 16, hagamos 4 cuartetos, y cada cuarteto, digamos, armamos un repertorio didáctico, y en lugar de hacer un concierto cada 2 semanas en los colegios, hacemos 4 conciertos cada semana o cada 2 semanas, ¿no? Y en el momento en que yo dirigí el coro, bueno, ese era el plan, con lo cual multiplicamos de una manera exponencial la cantidad de conciertos que dábamos, y aún así nos seguían diciendo, ¿y cuándo van a ir a los colegios a dar conciertos didácticos, no? Es muy complicado porque a veces digamos, las consignas políticas vacías, digamos, que no tienen un correlato con la realidad, te generan situaciones realmente locas, ¿no? Dábamos cuántas decenas de conciertos en colegios y todavía siguen diciéndonos que entonces hay veces en que hay muchas veces, con esto no quiero
no quiero bajo ningún punto de vista denigrar la política, que me parece que es la única herramienta que nos permite socialmente generar cambios y gestionar nuestras diferencias como sociedad. Pero hay muchas veces en que, como yo tengo una experiencia muy grande en muchos ámbitos institucionales, me doy cuenta de que muchas veces el nivel de gestión y el nivel cultural de muchos dirigentes es muy bajo. Hay veces en que es muy alto. Pero esto no es por los políticos, ¿eh? Esto puede suceder en cualquier tipo de institución, de cualquier índole. Te puedes encontrar con gente que tiene muy buen nivel cultural y muy buen nivel de gestión y además se preocupa, y otros que se manejan simplemente por consignas. Y a veces esto de manejarse por consignas sin tener un correlato con la realidad es complicado y dificulta. Como si se transformara en una estadística, digamos, la actividad se reflejara en simplemente un relevamiento estadístico. Sí, en un Excel. Digamos, mientras yo estuve, fueron muy pocas las veces en que funcionarios fueron a conciertos nuestros. Fueron pocas. Hubo, pero fueron pocas. ¿Cómo te imaginas que el grupo se proyecta actualmente? O sea, ¿qué tal vez qué te gustaría a vos que ocurriera con el grupo o qué proyección le ves? Mirá, yo estoy un poco alejado de la labor del conjunto vocal de cámara, no te puedo decir en este momento exacto. Lo que sí yo sé es que las veces en que en mi vida nos hemos reencontrado, el conjunto siempre mostró un altísimo grado de excelencia a nivel musical y de compromiso grupal. Y eso siempre me alegró. En fin, no sé decirte más que eso, porque no tengo mucho más información. Me he encontrado con el grupo en el simposio de Puerto Madryn, hicieron un concierto hermosísimo, dirigiéndolo en algún aniversario, pero lo que yo veo por estas pocas cosas que he visto en el tiempo, es que, bueno, es un grupo que tiene una excelencia musical enorme y que debería tener, además, creo yo, una proyección a nivel nacional más, una proyección más evidente, porque me parece que es una herramienta de política cultural fantástica. Es una herramienta de política cultural fantástica. Cuando la política cultural no la marcan los que son los encargados de la política cultural, la terminan marcando los mismos intérpretes, ¿no? El director y sus cantantes. Quizá no sea lo mejor. Quizá lo mejor es poder consensuar una proyección que tenga que ver con las necesidades y con una política cultural activa, ¿no? Y me parece que el conjunto, en ese sentido, el conjunto vocal de cámara es un instrumento de política cultural soberbio. Si se supiera utilizar, se pueden hacer cosas hermosísimas y de una proyección enorme. No sé si, me parece que se nos está acabando un poco el tiempo, y yo quisiera, antes de que terminemos, todo el tiempo en que yo dirigí el conjunto, para mí, bueno, fueron 17 años de mi vida, en las cuales aprendí muchísimo, y agradezco a todos los que trabajaron conmigo lo que me hicieron crecer, lo que me hicieron aprender, y todas las cosas que yo pude volcar de mi inquietud artística, de mi búsqueda a través del conjunto. Y al mismo tiempo también agradecer mucho a la comunidad de Quilmes, porque bancó al coro, porque lo quiso al coro,
y porque le dio una cabida, ya sea en las sociedades de fomento, ya sea en los clubes, ya sea en las bibliotecas, ya sea en los lugares, en los colegios de todo el partido de Quilmes. Yo me acuerdo que durante el tiempo en que dirigí el coro, yo tenía pegado, me había conseguido en el catastro de la municipalidad un plano de Quilmes, y yo lo tenía pegado en la pared e iba poniendo los lugares donde nosotros cantábamos, ¿no? Y siempre la recepción de la gente hacia lo que nosotros hacíamos era muy cálida, era muy receptiva, y siempre muy estimulante para lo que nosotros hacíamos. Entonces, para mí fueron años muy, muy luminosos de mi vida. Bueno, vamos a hacer al final del reportaje que nos digas una frasecita que acuñamos para pedirle a todas las personas que reportan o que nos hacen un saludo, tiene que ver con esta iniciativa de crear esta página que se va a llamar Comunidad CBCQ, y que diga: yo pertenezco a la comunidad CBCQ, como frase final. ¿Cómo no? Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la comunidad del coro vocal de cámara de la Municipalidad de Quilmes. Bueno, Néstor, muchas gracias. Un gusto, como siempre, estar con vos. Muchas gracias a ustedes, chicos, y bueno, felices 50 años. Felices 50 años.